92. Salmo, cántico para el día de reposo. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave y con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. El Salmo 93 nos instruye acerca del día de reposo y eleva nuestra mirada para contemplar y adorar al Creador y al Señor del día de reposo. En la escuela dominical de esta mañana consideramos la composición del Salmo 92. Aprendimos que el título del Salmo nos indica que este es un cántico para el día de reposo. También aprendimos que, aunque no sabemos quién es el autor humano de este Salmo, sí sabemos que es inspirado por Dios y debemos recibirlo como palabra de Dios. Este salmo contiene 7 estrofas o 7 partes. Las primeras 3 estrofas son paralelas con las últimas 3 estrofas. Y en el centro de las 6 estrofas está el tema central del salmo. Notemos el versículo 8, es el tema central del salmo. Dice el versículo 8, mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Estas palabras son el corazón del Salmo. Estas palabras dirigen nuestra atención a Jehová. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Meditemos por un momento en Jehová, en su nombre. Jehová es el único Dios vivo y verdadero, creador del cielo y de la tierra. Jehová es el Dios de la Biblia. Jehová es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Jehová es el Dios de los cristianos. Él es el Dios trino. No hay otro fuera de él. Jehová es el gran yo soy, el que existe por sí mismo y en sí mismo. Él es autosuficiente, no depende de nadie, ni nada ni de nadie. Sus criaturas no le agregamos nada a él. Es eterno, soberano, sublime y majestuoso. La Biblia en el versículo 8 le llama Jehová para siempre. Para siempre. Es altísimo. Jehová nunca deja de ser. Es inmutable. No cambia. Es eternamente altísimo. Nosotros cambiamos y pasamos, pero Él sigue siendo Dios. Él es eterno. El nombre altísimo significa lo más alto. Nada ni nadie puede alcanzar la altura de Jehová. Él es y está sobre todo y sobre todas las cosas. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él reina sobre todas las cosas con poder y autoridad. Todas las cosas están bajo sus pies. Como dice el Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Dios está en lo más alto, Dios está en los cielos. También Isaías 40:22 dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina,
los despliega como tienda para morar. El Dios Altísimo está en los cielos. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar así: Padre nuestro, que estás en los cielos, reconociendo que Él está sobre todas las cosas y nosotros humillados a sus pies somos como nada y solamente podemos acercarnos a Él por medio de Cristo Jesús. Él está sobre todas las cosas, tiene dominio, poder y autoridad sobre todas las cosas. Después de su resurrección, nuestro Señor Jesucristo, afirmando que Él es Dios, le dijo a sus discípulos en Mateo 28:18, toda potestad, toda autoridad me da en los cielos y en la tierra. Y escuche lo que dice el Salmo 113, versículos 4 y 6, acerca de lo alto que está Jehová, de lo altísimo que está nuestro Dios. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Hermanos y amigos, ¿habrá algo o alguien tan alto o más alto que el eterno Dios Altísimo, vivo y verdadero? Él es más alto que Baal, que Moloch y que Asera, dioses paganos en los tiempos antiguos. Él es más alto que Buda y que Alá y que cualquiera de los dioses paganos de este siglo. Él es más alto que la Torre de Babel y cualquier otra empresa que los humanos queremos construir. Él es más alto que toda la humanidad, que todos los imperios, que todas las empresas. Él es más alto que las potencias económicas. Él es más alto que el G7, que el G20 y que todos los Gs que quieran inventar, que cualquier otra organización humana. Él es más alto que el mundo y que todas las cosas que están en el mundo. Él es más alto que el diablo y que sus demonios. Él es más alto que el pecado y que toda la corrupción que hay en el mundo. Él es más alto que los ángeles y que todas las huestes celestiales. Él es Dios y fuera de Él no hay otro. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Este es el tema central del Salmo 92. Dirige nuestra atención, nuestro afecto, nuestras emociones, todo nuestro ser a Dios, el único que es digno de recibir nuestra adoración. De este tema central se desprenden tres verdades que vamos a considerar en esta mañana. En los versículos 6, 7 y 9 vamos a considerar la ignorancia y brevedad de los enemigos del Dios Altísimo. La ignorancia y brevedad de los enemigos del Dios Altísimo. En los versículos 4, 5, 10 y 11 vamos a considerar el gozo y la fortaleza para los que confían en el Dios Altísimo. El gozo y la fortaleza para los que confían en el Dios Altísimo. Y en los versículos 1 al 3 y 12 al 15 vamos a considerar los beneficios para los que adoran al Dios Altísimo. Los beneficios para los que adoran al Dios Altísimo. Empecemos entonces, hermanos, considerando la primera verdad que vemos acá en el Salmo 92. La ignorancia y brevedad de los enemigos del Dios Altísimo. La ignorancia y brevedad de los enemigos del Dios Altísimo, versículos 6, 7 y 9. Déjeme hacerle esta pregunta. ¿Podría usted estar al pie de un enorme volcán que está en erupción, y está todo claro y usted está así al pie de ese majestuoso, gigantesco, sonoro, está tirando lava, así como el arenal, que usted esté ahí en el puro pie del arenal y ahí tenga ese majestuoso? ¿Podría estar usted al pie de este enorme volcán en erupción y no escucharlo y no verlo? El versículo 6 muestra la ignorancia tan grande de los enemigos de Dios. Nota el versículo 6.
El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Notemos, hermanos, que en el versículo 5 exclama lo grande de las obras de Dios y lo profundo de sus pensamientos. Y sin embargo, en el versículo 6 dice, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. El hombre y la mujer y los niños y los jóvenes que no ven las obras de Dios, es torpe, necio e ignorante. El hombre que no se maravilla ante la profundidad de los pensamientos de Dios es insensato e ignorante. En cambio, la respuesta apropiada al contemplar las grandes obras de Dios y sus profundos pensamientos es el versículo 5. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Si por la gracia de Dios hemos recibido vida espiritual, debemos maravillarnos al contemplar sus obras y sus pensamientos. Deberíamos adorar a Dios por sus grandes obras y sus profundos pensamientos. ¿Cómo podemos estar como si nada? ¿Cómo podemos estar sin movernos, sin alabar al Señor al contemplar su majestad? Esta fue la respuesta del apóstol Pablo en Romanos 11, 33 al 36. Después de considerar los profundos pensamientos de Dios, el apóstol Pablo exclamó: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Alabanza, adoración, doxología es la respuesta apropiada de una persona que por la gracia de Dios ha recibido vida espiritual. Cuando contempla las maravillosas obras de Dios y sus profundos pensamientos, lo alaba. Ya sea un volcán, ya sean las flores, ya sea el sol, ya sean los árboles. Alaba a Dios por sus maravillosas obras. Pero el hombre necio no sabe. Y el insensato no entiende esto. Puede estar frente a un volcán y seguir concentrado en él mismo. Es necio, es ignorante, es insensato. Hay una razón por la que el necio no sabe y el insensato no entiende. La razón está en 2 Corintios capítulo 4. Si gusta me acompaña a este pasaje. 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Y después vamos a regresar al Salmo 92. Pero veamos la razón por la que los hombres ven las obras de Dios y siguen ignorando a Dios. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Los necios no saben, los insensatos no entienden, porque el diablo les cegó el entendimiento para que no vean ni entiendan. Por cierto, mis hermanos en Cristo, nosotros los creyentes estábamos igual o peor que ellos, ciegos. Cuando estábamos en el mundo, sin Cristo, no sabíamos ni entendíamos. Pero la gracia de Dios nos rescató. Dios mostró su gracia. Dios hizo en nosotros los creyentes lo que dice 2 Corintios 4:6. Note lo que dice 2 Corintios 4:6. Pero Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz,
es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Gracias a Dios, ahora vemos y sabemos, pero no por nada en nosotros, no para vanagloriarnos, no para decir que somos mejores, sino por la pura gracia de Dios en Jesucristo. Y regresando al Salmo 92, notemos, hermanos, que una de las cosas que los necios no saben y que los insensatos no entienden es lo breve que son. Son breves, no entienden, no saben su brevedad. Si pudieran ver las obras de Dios, caerían postrados a sus pies. Y si pudieran entender lo breve que son, clamarían a Dios por su misericordia. Pero no corren a Cristo porque son necios, insensatos e ignorantes. Los versículos 7 y 9 nos enseñan la brevedad o la transitoriedad de los enemigos de Dios. El versículo 7 utiliza algunas imágenes para enseñarnos lo breve que son los enemigos de Dios y quizá lo entiendan y vengan a Cristo. Pero note las imágenes que nos aclaran, nos enseñan, ilustran cuán breves son. Dice la primera parte del versículo 7. Cuando brotan los impíos como la hierba. Son como la hierba. La hierba es verde. Da la apariencia de tener algo de vida, pero es inútil. Es inútil. No da fruto. Solo sirve para ser cortada. Así son los impíos. Así son los enemigos de Dios. La segunda línea del versículo 7 dice, y florecen todos los que hacen iniquidad o maldad. Florecen. O prosperan. A pesar de que hacen iniquidad, florecen. Florecen haciendo iniquidad. Hacen iniquidad y florecen. Esta es la gran pregunta de los que por la gracia de Dios estamos en Cristo. Y el profeta Jeremías, al igual que otros, se preguntaban lo mismo. Jeremías 12:1 dice, ¿por qué? ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos? ¿Por qué? Y tienen bien todos los que se portan deslealmente. ¿Por qué florece los que hacen iniquidad? ¿Por qué les va tan bien portándose tan mal? ¿Será que Dios los está prosperando en su iniquidad? No. Dios los está preparando por su iniquidad. No los está prosperando, los está preparando por su iniquidad. Dios no prospera al impío. Dios no prospera a aquellos que están en contra de Él y no quieren guardar sus mandamientos. Dios no prospera al que se rehúsa a seguir a Cristo aferrado a los bienes de este mundo. Dios prepara al impío para su destrucción por su iniquidad. Porque entre más alto suba, más fuerte será su caída. Como la hierba y como la flor de la hierba, si no se arrepienten y si no creen en Cristo, serán cortados. Allá en la iglesia en Bagaces hay un zacate, hay un césped en el frente, tal vez ustedes lo han visto y hay un hermano ahí que está encargado de chapear. Hermano, y ese zacate va, como dicen, que ahí va a salir el león. Decimos, y él sabe de esas cosas. ¿Pero qué? ¿Por qué no lo cortamos? No, espere, es mejor que crezca. Déjelo crecer. Y cuando crezca y está apenas para cortar, será cortado. Son como la hierba. Si no se arrepienten y creen en Cristo, serán cortados.
La última parte del versículo 7 nos enseña cuál será el fin de los enemigos de Dios si no se arrepienten. Note la última línea. Es para ser destruidos eternamente. Eternamente. Note esa palabra. Eternamente. La destrucción de los malos no es aniquilación como enseñan los testigos de Jehová. La destrucción de los malos es eterna, dura eternamente. Cuando el impío cae en el infierno, es para nunca más salir. Se está viviendo un infierno aquí en la tierra. Por eso le clamamos, le imploramos que venga Cristo. Porque de ese infierno que usted está viviendo aquí en la tierra puede salir por la gracia de Dios si viene a Cristo. Pero si cae en el infierno sin recibir a Cristo, de ahí no podrá salir. De ahí no podrá salir. Es destrucción eterna. La Biblia enseña que solo hay dos lugares después de la muerte: el cielo y el infierno. Vida eterna o destrucción eterna. El cielo y la vida eterna se encuentran en Cristo y usted hoy puede empezar a disfrutar, a deleitarse de la vida en Cristo, de la vida eterna que Cristo da. El infierno y la destrucción eterna se encuentran fuera de Cristo y no es por obras que venimos a Cristo, es por gracia, por medio de la fe en Él. El problema es que si usted sigue confiando en sus obras lo van a hundir al infierno. Debemos venir a Cristo y confiar solamente en su muerte en la cruz, en su sacrificio, en su sangre preciosa. Infierno y destrucción eterna. Cuando leemos estas palabras, produce un profundo dolor en nuestro corazón al saber de nuestros amigos y familiares que van camino a la destrucción. Y quizá alguien se pregunte, ¿por qué es tan severo el castigo para los que hacen iniquidad si no se arrepienten? Porque tienen que ser destruidos eternamente si no se arrepienten. Porque el castigo no puede ser una enfermedad grave o un accidente grave. ¿Por qué tiene que ser el infierno? Porque han ofendido a Dios, al santo Dios. La Biblia les llama en el versículo 9 enemigos de Dios. Si no se arrepienten serán destruidos porque son enemigos de Dios. Son buenas personas. A veces nos pasan galletas y pasteles y nos traen cosas, nos hacen favores, pero son enemigos de Dios. Si no se arrepienten serán destruidos eternamente porque son enemigos de Dios. ¿Siente el peso de esa expresión? Enemigo de Dios es una fuerte expresión para referirse a todos los que hacen maldad. Los enemigos de Dios son como el necio, el insensato e ignorante del versículo 6. El hombre del versículo 6 es enemigo de Dios. Los enemigos de Dios son como los impíos que hacen iniquidad en el versículo 7. Jóvenes, para ser enemigo de Dios no hay que ser ateo o estar en contra de Dios públicamente o abiertamente y ponerlo en TikTok, en el Facebook o etcétera. Yo no soy ateo, yo no ando en esas cosas. No. Con tan solo, escuche bien, con tan solo querer ser amigo del mundo, es enemigo de Dios. El solo deseo. Y ni siquiera hay que estar ahí con el mundo, haciendo las cosas del mundo. No, usted puede estar en su casa, sentado ahí en su cuarto, el sábado en la noche, no salió a la fiesta, se quedó ahí en su casa. Ay, pero que le arde, le quema, yo quiero ir. Enemigo de Dios. Así lo dice Santiago. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En cambio,
Los amigos de Dios son los que hacen la voluntad de Dios. Así lo dijo el Señor en Juan 14:15. Vosotros sois mis amigos, le dijo a sus discípulos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Estimado amigo y amiga, ¿es usted amigo de Dios o enemigo de Dios? ¿Hace iniquidad o hace la voluntad de Dios? Los que por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, son amigos de Dios, los que hacen la voluntad de Dios, tienen vida eterna y no perecerán jamás. Pero los enemigos de Dios perecerán. Así lo dice el Salmo 92:9. Note lo que dice el Salmo 92:9. Porque he aquí los enemigos de Dios, he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Los que no confían en el Dios Altísimo, si no se arrepienten, serán destruidos eternamente. Pero los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Así lo dice el Salmo 125. ¿Notó el contraste? Hemos considerado la primera verdad, la ignorancia y brevedad de los enemigos de Dios. Ahora consideremos la segunda verdad en el Salmo 92. El gozo y fortaleza para los que confían en el Altísimo. Gozo y fortaleza para los que confían en el Altísimo. Gozo y fortaleza son dos de los beneficios que reciben, que gozan, que disfrutan los que confían en el Altísimo. Gozo. Primero consideremos el gozo en los versículos 4 y 5. El versículo 4 dice: por cuanto me has alegrado, oh Jehová, son tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Consideremos este versículo, meditemos en este versículo a modo de catecismo, haciendo preguntas y respuestas. Número 1, ¿en qué se alegran los que confían en Jehová? ¿En qué se alegran los que confían en Jehová? Respuesta: se alegran en las obras de Jehová, en las obras de sus manos. Número 2, pregunta número 2. ¿Cuáles son las obras de Jehová que alegran a los que confían en Él? Respuesta: las obras de Jehová que alegran a los que confían en Él son las obras de la creación, de la providencia y sobre todo de redención, como el himno que cantamos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al contemplar tu creación, las obras de la creación, digo, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Pero Señor, al contemplar tu amor, enviando a tu Hijo Jesucristo para morir por un indigno pecador como yo, digo, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Son las obras de Dios. Número 3, pregunta 3. ¿Cómo seremos alegrados y cómo nos gozaremos en las obras de Dios? Respuesta: por medio de una diligente y atenta contemplación y de una profunda meditación en las obras de Dios. Número 4. ¿Qué sale de un corazón que se goza en las obras de Dios? ¿Qué sale de un corazón que se goza en las obras de Dios? Respuesta: de un corazón alegre y que se goza en las obras de Dios salen alabanzas a Dios. Mi corazón entona la canción. Eso lo vemos en el versículo 5. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos tus pensamientos. Siguiente pregunta. ¿Quiénes son los que alaban a Dios por sus obras? ¿Quiénes son los que alaban a Dios por sus obras? Respuesta: los que alaban a Dios por sus obras son los que tienen gozo al contemplar y meditar en las obras de Dios. Un corazón que contempla y medita en las obras de Dios
será un corazón gozoso. Y un corazón gozoso será un corazón que alaba a Dios. Noten el Salmo 104, 24. Porque hermanos, yo lo que noto acá, hermanos, es que los que alaban a Dios de corazón son los que se gozan en las obras de Dios. Eso es lo que percibo acá. Por ejemplo, vea el Salmo 104, 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Y nota el Salmo 139, versículo 14. Salmo 139, versículo 14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y si vamos al cielo, porque la Biblia nos lleva allá por medio de la revelación de Jesucristo, encontramos que los que están alabando a Dios, lo están alabando por sus obras. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Note acá las alabanzas celestiales. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. El que se goza en las obras de Dios aquí en la tierra, se gozará en las obras de Dios por la eternidad. Gozo, hermanos, es uno de los beneficios de confiar en el Dios Altísimo. Regresando al Salmo 92, hermanos. Además de gozo, otro de los beneficios que reciben los que confían en el Dios Altísimo es fortaleza. Fortaleza. Notemos el versículo 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fuerte, con aceite fresco. El búfalo o el cuerno de búfalo es un símbolo de poder para vencer a los enemigos. Un símbolo de poder que vence a los enemigos. Y el aceite fresco es un símbolo de refrigerio, prosperidad y bendición en medio de los enemigos. El poder y la unción del Espíritu Santo son necesarios para vencer y para perseverar. Según el versículo 10, entonces, ¿quién aumenta nuestras fuerzas como las del búfalo? ¿Quién es el que aumenta nuestras fuerzas? El Dios Altísimo es el quien aumenta nuestras fuerzas como las del búfalo, en los que confían en Él. ¿Qué es necesario para ser fortalecidos? Ser ungidos con aceite fresco. Cristo fue fortalecido y ungido para vencer. Juan el Bautista dijo de Él en Lucas 3:16. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cristo es el Todopoderoso. Unidos a Cristo por la fe, somos fortalecidos y ungidos con su Espíritu. Y este salmo dice Calvino que este aceite es una fresca unción. No es un aceite añejo, no es un aceite viejo. No es como que nos ungió una vez allá cuando recibimos a Cristo, ya nos ungió y ya no volvió y se añejó ese aceite. No, sino que el cristiano viene cada día a la comunión con Dios, a la oración, a su palabra y nos refresca una vez más con su Espíritu. Dice el Salmo 23:5. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En presencia de nuestros angustiadores recibimos esa fresca unción.
los que por la gracia de Dios confiamos en Él, necesitamos el poder y la unción del Espíritu Santo para perseverar y para vencer, porque muchos son nuestros enemigos. Notemos el versículo 11, Salmo 92, 11. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, plural, mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Son muchos enemigos. Por eso es que necesitamos la fortaleza de Dios, estar en Cristo, permanecer en su palabra. Se ha dicho que son 3 los enemigos de los cristianos: el pecado, nuestro pecado, el mundo y el diablo. Pero como escribió Martín Lutero, aunque estén demonios 1000 prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor. Dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Son muchos los adversarios que quieren destruirnos, pero con nosotros está Dios el Todopoderoso, el Dios Altísimo. Hermanos y amigos, aunque los enemigos nos hacen mucho daño, el fin está anunciado, una muerte anunciada. Salmo 92, 9. Serán destruidos, perecerán, serán cortados. He aquí perecerán tus enemigos. Unidos a Cristo podemos confiar porque Él ha vencido. Jesucristo dijo en Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En medio del mundo, los creyentes confiamos en el Dios Altísimo y tenemos paz. En el mundo tendréis aflicción, mi amado hermano y hermana, pero confiad, yo he vencido al mundo. Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En el Altísimo podemos estar confiados, dice el Salmo 27, 1 al 3. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. No es en nuestras propias fuerzas, es todo lo puedo en Cristo, unido a Él y con Él, porque nos fortalece. A modo de repaso, hemos considerado 2 verdades en el Salmo 92. La ignorancia y brevedad de los enemigos de Dios, del Dios Altísimo. Y número 2, gozo y fortaleza para los que confían en el Dios Altísimo. Consideremos ahora la tercera verdad en el Salmo 92, número 3, los beneficios para los que adoran al Dios Altísimo. Los beneficios para los que adoran al Dios Altísimo. Esto lo vamos a considerar en los versículos 1 al 3 y en los versículos 12 al 15. Adorar a Dios, hermanos, es el tema de este pasaje, pero más también el beneficio de adorar a Dios. No deberían convencernos de que adorar a Dios es nuestro deber y trae muchos beneficios. Pero Dios en su misericordia así lo hace en su palabra, conociendo que somos duros de servir y que necesitamos incentivos para adorarle. El único Dios vivo y verdadero, quien para siempre es altísimo, es digno de ser alabado. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen
y fueron creadas. Al contemplar las obras de Dios deberíamos caer postrados a sus pies, reconocer que Él es digno porque Él es el Creador. Las criaturas debemos rendirnos postrados a su majestad y ofrecerle adoración. Pero además de ser un deber, trae muchos beneficios. Todo es bueno en la adoración. Los versículos 1 al 3 nos enseñan que adorar al Dios Altísimo es bueno. Dice Salmo 92, 1 al 3. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave, con el arpa. El pastor Carlos Spurgeon hizo un buen comentario acerca de lo bueno que es alabar a Dios, adorar a Dios. Esta cita es un poco larga, pero creo que es importante y necesaria. Él dice, adorar al Señor es bueno éticamente. Es bueno éticamente porque Él tiene el derecho de que sus criaturas le adoremos. Alabar a Dios es bueno emocionalmente porque es agradable a nuestro corazón. Alabar a Dios es bueno en la práctica porque lleva a otros a rendir el mismo homenaje. Cuando el deber y el placer se combinan, ¿quién pierde? Alabar a Dios no es más que una pequeña recompensa para los beneficios con que nos colma cada día. Sin embargo, como Él por su Espíritu lo llama algo bueno, no debemos despreciarlo ni descuidarlo. Alabamos a los hombres cuando nos complacen, les damos gracias. ¿Cuánto más debemos bendecir al Señor cuando nos beneficia? La alabanza devota es siempre buena, nunca está fuera de lugar, nunca es superflua, pero es especialmente buena para el Sabbat, cántico para el día de reposo. Un día de reposo sin alabanzas para Dios es un Sabbat profanado. Hermanos, nuestra adoración a Dios debe ser para Dios, para agradarle a Él. Debe estar dirigida a Dios. No es para los hombres, no es para agradar a la congregación, no es para agradar al mundo. Si viene una visita, gracias a Dios, gloria a Dios. Y alabamos a Dios, hermanos, por la gracia de Dios, lo alabamos conforme a su palabra. Y sale y usted lo llama y le dice, ¿qué te pareció? Muy aburrido. Hermanos, nosotros alabamos a Dios conforme a su palabra para agradarle a Él. A Él. Y entonces oramos por Él para que el Señor haga esa obra. Pero no dejemos de adorar a Dios conforme a su palabra para agradar a los hombres, para agradar al mundo, para que cuando la gente venga aquí se sienta bien y alegre y contenta. No es para la carne, no es para el mundo, es para Dios. Son ofrendas de adoración a Dios, son nuestras ofrendas para Él, porque Él es digno. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Nuestra adoración debe ser conforme a su palabra. Es decir, debemos usar solo los elementos que Él nos manda en su palabra. Por ejemplo, aquí en el Salmo dice, cantar salmos a tu nombre. En Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Debe ser a Dios, debe ser conforme a su palabra y debe ser continua. Anunciar, nota el versículo 2. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Mañana y cada noche. Habla continuidad. Del corazón del creyente fluyen continuamente alabanzas a su Dios. Nuestra adoración además debe ser una celebración por las excelencias y los atributos de Dios, su nombre, su misericordia, su fidelidad. Y nuestra adoración, hermanos, debe ser con orden, alegría y solemnidad. Nota el versículo 3.
en el decacordio y en el salterio en tono suave o solemne. La palabra suave es solemne con el arpa. Aquí, hermanos, este versículo, aquí, hermanos, no hay un desorden, no hay un escándalo. La adoración no debe ser un escándalo desordenado como los escándalos y desórdenes del mundo. Es algo con armonía, es algo con alegría, es algo en orden y es algo con solemnidad. Y estos músicos se preparaban de tal manera que cuando venían a alabar al Señor era todo armonioso. No era agarre usted una guitarra y póngase y toque estos tarros y haga este escándalo. No, hermanos, es al Dios Altísimo. Es solemne, es alegre, pero es con orden, conforme a su palabra, no conforme a las sugerencias del mundo o a las sugerencias de Satanás. No es para alegrar la carne, es para alegrar a Dios. No es buscando la sonrisa de los hombres, es buscando la sonrisa de Dios. Que Dios reciba la gloria y la honra. Recordemos, hermanos, que estamos adorando al Santo Dios. Y cuando adoramos a Dios conforme a su voluntad, eso sí que es bueno. Eso sí que es bueno. Bueno es alabarte, oh Jehová. Además de que es bueno, hermanos, los versículos 12 al 15 nos enseñan que los que adoran a Jehová florecen, crecen, perseveran, llevan mucho fruto y son un testimonio para la gloria de Dios. Nota el versículo 12. El justo, esos son los que por gracia, por medio de la fe, son vestidos con la justicia de Cristo. El justo florecerá, no como la hierba, como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. ¿Notó el contraste? ¿Notó el contraste en los que quieren seguir confiando en los ídolos del mundo y los que confían en el Dios Altísimo y le adoran? Los impíos brotarán como la hierba, pero el justo florecerá como la palmera. Florecen todos los que hacen iniquidad para ser destruidos eternamente, pero el justo crecerá como el cedro del Líbano. Un comentario bíblico dice acerca del cedro del Líbano, dice que este árbol era alto y fuerte, vivía más de 1000 años, daba sombra a muchos y producía una madera muy valiosa para la arquitectura, como cedro del Líbano. Dios nos arrancó del mundo, éramos hierba en el mundo. Dios nos arrancó del mundo y nos trasplantó en su casa, en la iglesia, para alabanza de la gloria de su gracia. Para que vean esas palmeras que por la gracia de Dios están firmes en su casa y Él reciba la gloria por su gracia. Nota el versículo 13. Plantados o trasplantados. Aquí la figura es que literalmente fuimos arrancados de la escoria del mundo y fuimos plantados en la casa de Jehová, en la iglesia. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Estas florecientes y fructíferas palmeras en la casa de Dios muestran la gloria de la gracia de Dios. Es como, no lo dice ahí, hermanos, pero yo estaba pensando, hermanos, es cuando usted va así a un lugar muy bonito y hay palmeras. Usted dice, qué hermoso. Es hermoso, hermanos, ver esta obra de la gracia de Dios y de la redención de Cristo. En el mundo éramos como la hierba, no servíamos para nada, pero plantados en la casa de Dios, florecemos y llevamos fruto por su gracia. Y los que son plantados en la gracia, en la casa de Dios y perseveran por su gracia, aún en la vejez, fructificarán. Lo mejor que le puede pasar, hermanos,
a un anciano es estar en la casa de Dios. El mundo los desecha, Dios los utiliza para su gloria. Nota el versículo 14. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Pero Moisés tenía 80 años. Pero ¿cómo voy a ir, Señor, si tengo 80 años? En la vejez fructificarán y son útiles para Dios. Aún en la vejez siguen dando fruto agradable para Dios y son útiles para la edificación de la iglesia. En la vejez son vigorosos y verdes. Dice Isaías 40, versículos 30 y 31. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen en el mundo, sin Cristo. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las del águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Los que confían en el Altísimo son trasplantados en la casa de Dios y aún en su vejez siguen creciendo, floreciendo, llevando fruto, mucho fruto, y son un testimonio del poder, la fidelidad, la gracia y la justicia de Dios. Nota el versículo 15. Para anunciar, porque Dios nos arrancó del mundo y nos plantó en la iglesia para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. En el contexto del día de reposo, un cántico para el día de reposo. ¿Por qué las palmeras de Dios se congregan en la iglesia en el día de reposo? ¿Por qué, hermanos? Nos cuesta igual que a todo mundo levantarnos y alistar a los niños y venir y sacar el tiempo, y hay cosas que hacer en la casa y hay que lavar esto y lo otro y hay que pegar esto y lo otro y hay que martillar esto. Igual a todo el mundo, hermanos. Igual a todos. Pero se esfuerzan y son diligentes y hacen la obra, hacen el esfuerzo. ¿Por qué, hermanos? Para que Él sea glorificado, para anunciar que Jehová es mi fortaleza y es recto y que en Él no hay injusticia. De modo, hermanos, que los beneficios de adorar al Dios Altísimo son para toda la vida y por la eternidad. No dejes, mi hermano. No dejes, mi hermana, de alabar a Dios, de bendecir su nombre. Beneficios eternos. En resumen, en este salmo del día de reposo hemos considerado 3 verdades. Número 1, la ignorancia y brevedad de los enemigos de Dios. Número 2, el gozo y la fortaleza para los que confían en el Dios Altísimo. Y número 3, los beneficios para los que adoran al Dios Altísimo. La pregunta final para cada uno de nosotros en esta mañana es sencilla. Examine su corazón, llévesela a su casa, haga esta pregunta. ¿Estamos confiando en el Dios Altísimo o somos enemigos de Dios? ¿Estamos confiando en el Dios Altísimo o somos enemigos de Dios? Si por la gracia de Dios, su palabra nos enseña que estamos confiando en Él, no dejemos de alabarle, no dejemos de meditar y gozarnos en sus obras, para gozarnos y alabarle. Consideremos los beneficios de alabar al Dios Altísimo y con la ayuda del Espíritu Santo y haciendo uso de los medios de gracia, perseveremos hasta el fin. Pero si después de su examen, después de que con la palabra de Dios se examinó, usted llegó a la conclusión de que usted es enemigo de Dios, es porque es necio, insensato, impío y malo. Aunque la gente diga que usted es buena gente, y aunque usted se crea buena gente, usted es malo delante de Dios. Usted es un hacedor de maldad. Le ha dado la espalda a su Creador. Si no confía en el Dios Altísimo, la posición en la que usted se encuentra en este momento es muy peligrosa, porque es enemigo de Dios. Y el Salmo dice que los enemigos de Dios perecerán,
serán destruidos eternamente. Si usted es enemigo de Dios, Dios tiene afilada su espada, su arco, su flecha está lista, la tiene sobre su cabeza. Pero la buena noticia, mi amigo, la buena noticia es que si hoy se arrepiente y cree en Cristo, pasará de ser enemigo de Dios a amigo de Dios. Pasará de muerte a vida por la gracia de Dios. Qué buena noticia. Jesucristo dijo en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, usted ha oído la palabra de Dios, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Arrepiéntase de sus pecados, no importa lo grave que sean, no importa lo malo que usted haya hecho, arrepiéntase hoy y confíe hoy en el Dios Altísimo. Venga Cristo y Él tendrá misericordia. En Juan 6:37 Cristo dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿No es buena noticia, hermanos? No le echo fuera. Por más enemigo de Dios que usted sea, deje su pecado. Venga a Cristo, suelte sus armas, no siga en contra de Dios, no siga practicando el pecado. Venga a Cristo hoy y Él le recibirá. Él le recibirá. Él recibe a sus enemigos y los hace sus amigos. En la cruz Él hizo la paz. Mi oración, hermanos, es que el Espíritu Santo lo arranque del mundo, si usted es enemigo de Dios, y lo trasplante en la casa de Dios para la gloria de la gracia y la misericordia de Dios. Oremos. Santo Padre Celestial, misericordioso Señor, conforme a tu misericordia y al poder de tu gracia, te suplicamos que por medio de la predicación de tu palabra, salves a los que entre nosotros son enemigos de Dios. Ten misericordia de ellos. No les permitas seguir en su maldad. Tráelos a Cristo con corazones arrepentidos, contritos y humillados. Dales el don del arrepentimiento y de la fe. Oh bendito Señor, glorifica tu nombre, salvando a los pecadores. Y por tu gracia y misericordia también te suplicamos que con el poder del Espíritu Santo santifiques y edifiques a la iglesia y a cada uno de los santos para tu gloria, para que esta iglesia y cada creyente sea una muestra de la gloria de la gracia de Dios. Haz tu obra en nuestros corazones, con tu palabra, que no sea robada esa semilla que ha sido plantada, sino que permanezca y dé fruto para tu gloria, para nuestro bien, para el bien de la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.